A ver, ¿se puede encontrar sentido en medio del sufrimiento más extremo que uno pueda imaginar? Pues esa es justo la pregunta que Viktor Frankl no es que se hiciera, es que la vivió en sus propias carnes. Hoy vamos a sumergirnos en su increíble historia, la que cuenta en El hombre en busca de sentido. Claro, a lo largo de la historia ha habido muchísimos pensadores, filósofos, que han reflexionado sobre el sufrimiento humano, pero a menudo lo han hecho desde la comodidad de un despacho, ¿no? Desde una distancia muy teórica. Pero luego están otros que lo miran directamente a los ojos. Y la visión de Viktor Frankl, desde luego, es de estas últimas. No nació de una reflexión teórica, para nada. Nació de la experiencia más cruda que se puede imaginar. Su laboratorio, por llamarlo de alguna manera, fue Auschwitz. Siendo él mismo un prisionero, observó las verdades más profundas del espíritu humano desde el mismísimo corazón del horror. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, el psiquiatra en el infierno. Y es que Frankl era psiquiatra de profesión, lo que le colocaba en una posición, única. Era al mismo tiempo víctima y observador científico de todo el horror que estaba viviendo. La existencia desnuda, despojados de todo. Porque hay que entender que el campo de concentración estaba diseñado metódicamente para una cosa, para arrancarles la identidad a los prisioneros, para reducirlos a la nada. Y cuando decimos todo es todo. Frankl lo describe con una crudeza brutal. Les quitaron a su familia, padres, hermano, su esposa, su profesión, el trabajo de toda una vida, hasta el nombre. Él pasó a ser el número 119.104. Se quedaron sin posesiones, sin documentos, sin pelo, sin su propia ropa, sin ningún tipo de vínculo con su pasado. No quedaba literalmente nada. Y esto nos lleva a su famosa frase: lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Y claro, esto nos lanza de cabeza la pregunta central que él afrontó. Una pregunta que, de alguna manera, nos sigue interpelando hoy. Si te lo quitan todo, ¿qué queda? La última libertad humana, una elección interior. Porque en ese infierno, en ese crisol de brutalidad, Frankl se dio cuenta de algo. Observó que había una diferencia fundamental entre los que conseguían sobrevivir y los que simplemente se rendían. Y no era la fuerza física. Entonces, ¿qué era? ¿Qué marcaba esa diferencia? Pues no tenía nada que ver con ser más o menos fuerte físicamente. Era algo interno. Una especie de resiliencia psicológica que era capaz de desafiar esas condiciones externas tan brutales. Frankl solía citar mucho a Nietzsche, y esta frase lo resume todo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y la citaba tanto porque él lo vio con sus propios ojos, lo vio de primera mano. Las personas que aguantaban, las que resistían, eran las que tenían un propósito, una razón para seguir viviendo. Daba igual si era el recuerdo de un ser querido, una obra que querían terminar o simplemente una imagen a la que aferrarse. Y ahí estaba. Esa era la última de las libertades humanas. Se dio cuenta de algo potentísimo. Los guardias podían controlar sus cuerpos, podían someterlos físicamente, pero había algo que no podían tocar: su respuesta interior. Esa capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, de elegir el propio camino. Y este es el punto clave de todo, que incluso en la impotencia más absoluta, esa libertad final, esa última elección, nunca se la podían arrebatar. La decisión de cómo afrontar el sufrimiento, eso seguía siendo suyo. Vale, la voluntad de sentido, el descubrimiento de la logoterapia. Porque claro, este descubrimiento fue tan profundo que Frankl lo formalizó. Lo convirtió en el pilar de una nueva escuela de psicoterapia. Una que nació, literalmente, de su experiencia en el campo de concentración. La llamó logoterapia. El nombre viene de la palabra griega logos, que no significa lógica en este caso, sino sentido. Y es que todo su enfoque se centra precisamente en eso, en la búsqueda fundamental de un sentido para la vida. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, sobre todo si lo comparamos con lo que dominaba la psicología en esa época. Por un lado, teníamos a Freud y su psicoanálisis que se centraba en lo que él llamaba la voluntad de placer. Pero Frankl da un giro de 180 grados y dice: no, el impulso primario, el más fundamental para el ser humano, es la voluntad de sentido. Una lección para hoy, la búsqueda moderna. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿y todo esto, una historia de los años 40, de un campo de concentración, por qué nos importa tanto ahora? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida hoy en día? Obviamente, la mayoría de nosotros no nos enfrentamos ni de lejos a algo como un campo de concentración. Pero, ¿cuál podría ser el equivalente moderno de esa pérdida de sentido? Porque las ideas de Frankl, la verdad, le hablan directamente a una lucha muy profunda del mundo actual, una lucha que muchísima gente experimenta cada día. Hablamos de la crisis de sentido, de lo que Frankl llamó el vacío existencial.
Es esa sensación de ansiedad, de apatía, ese sentimiento de vacío, de falta de propósito que a veces nos invade. Es, en el fondo, la frustración de esa voluntad de sentido de la que él hablaba, esa sensación persistente de que la vida no va a ninguna parte. Y esto nos lleva a una de sus conclusiones más potentes. El problema no es el sufrimiento en sí mismo, sino el sufrimiento sin sentido. Él nos enseñó que sufrir es parte de la vida, es inevitable, no podemos escapar de ello, pero solo se vuelve insoportable, de verdad, cuando sentimos que no sirve para nada, que es inútil. De ahí esta frase tan potente. No se elige lo que sucede, pero siempre se puede elegir cómo responder. Y esta es la idea central, el cambio de chip total. Es pasar de verse como una víctima pasiva de lo que te pasa a convertirte en el autor activo de tu propia respuesta ante eso que te pasa. No se puede elegir lo que pasa en la vida, de acuerdo. Pero, ¿cómo se elige responder? Al final, el legado de Frankl no va tanto de encontrar la felicidad a toda costa, va de algo mucho más profundo, de encontrar la fuerza y la dignidad para responder a los desafíos que la vida nos pone delante. Y la pregunta que nos deja flotando en el aire es, ¿qué propósito podemos encontrar cada uno en nuestro propio sufrimiento?